Pedro Medellín, director para América Latina del Centro Toledo en Madrid, España. Entrevista a los grandes personajes. Hoy se conecta con Yaray Reyes, miembro del reconocido movimiento de mujeres cubanas, las Damas de Blanco, la lucha que han emprendido por la liberación de los presos políticos de su país. Hemos logrado algo que en Cuba muy pocas personas lo han podido lograr, que es coger las calles, salir a las calles, que el pueblo nos conozca. El pueblo ya habla de las Damas de Blanco como algo de valor, de tener mucha valentía, de enfrentarnos a un régimen como este, ¿no? Que es el régimen de los Castro. Las tensas relaciones que mantienen con el régimen castrista. El gobierno también ha hecho campañas en contra de las damas que hasta en las escuelas se habla de que las damas de blanco son peligrosas para toda Cuba, ¿no? Para todas las personas, y quiere dar otra visión de lo que es verdaderamente las Damas de Blanco. Las fuertes agresiones que han tenido que soportar dentro de la isla. En Cuba hemos sido muy reprimidas. Nos han dado, después de caminar, nos reunimos en un parque y ahí han llegado las turbas que ha traído la seguridad del Estado y han empezado a gritar y a ofendernos. Yaray Reyes es una de las integrantes de las Damas de Blanco en Cuba, un movimiento que ha convertido a este grupo de mujeres en uno de los símbolos de paz más vivos y polémicos del mundo. Reyes decidió desafiar las autoridades de la isla cuando en el año 2003 su esposo, el periodista Normando Hernández, fue puesto en prisión junto a otros 74 críticos del gobierno de Castro. Su desafío y lucha tuvieron éxito. Su esposo fue liberado y ambos viajaron a España tras las gestiones de la Iglesia y el gobierno europeo. Hoy, desde el exilio, esta cubana sigue acompañando a las Damas de Blanco que eventualmente desfilan por las calles de La Habana, demandando libertad para los presos políticos. Para Yaray, esta lucha y rebelión contra el régimen castrista terminará solo cuando sea liberado el último de los prisioneros que se atrevieron a pedir libertad en la isla. Por ser uno de los símbolos más representativos del conflicto político cubano y por el reconocimiento que mantienen las Damas de Blanco en el mundo, hoy Yaray Reyes estará aquí en Conexión América de NTN 24. Pregunta Pedro Medellín. Bienvenida Yaray a nuestro programa. Muchas gracias, Pedro. El movimiento de Damas de Blanco es un movimiento que ha despertado muchísimo interés internacional por el tipo de movilización que tienen. ¿Por qué nos cuenta un poco qué son las Madres de Blanco en Cuba? Bueno, mira, las Damas de Blanco es un grupo que surge a raíz de la oleada represiva que se hizo en Cuba de 18 y 19 de marzo del 2003. Y entonces los familiares, las esposas, las madres, los tíos, las primas, principalmente familiares de estos presos, pues nos unimos en un grupo y nos vestíamos de blanco y marchábamos por la calle de La Habana. Era llamado el grupo de los 75. ¿Por qué los 75? ¿Cómo es esa historia? Bueno, mira, fueron 75 opositores, principalmente periodistas, bibliotecarios, personas que estaban contra el régimen castrista, que luchaban de forma pacífica, con la palabra, en Cuba. Y entonces fueron detenidos 75 personas, 74 hombres y una mujer. Y eso es 2003, estamos en el 2003, ¿en qué 18, 19 de marzo del 2003. Y es por toda Cuba, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, todas las provincias de Cuba, diferentes opositores que, bueno, el gobierno hizo su selección y en total eran 75. ¿Cuántas personas son las que comienzan Damas de Blanco? Bueno, empiezan muy pocas, principalmente las de La Habana. Sí. Tal vez empiezan a asistir a la iglesia 4 o 5, unas pocas. Después ya nos fuimos enterando las del resto del interior, ¿no?, del país, y nos fuimos incrementando, nos fuimos uniendo a este grupo. Ya después, entre estos días 18 y 19 se hacía en una casa específica, en este caso, ¿no?, en la casa de Laura Pollán, hacíamos un hostel literario
que era reunirnos, hablar, leer algunas cartas que nuestros esposos nos habían mandado, algún poema, hacer tipo tertulia. Ajá. Y entonces, bueno, pues recordar ese mal momento en el que sufrimos todos, porque fueron entre el 18 y el 19 que se hicieron estas recogidas. Sí. Y entonces, esas reuniones literarias, esas tertulias, en ese espacio para poder reencontrarse y compartir una angustia, una preocupación, un propósito. En eso ya estamos hablando de cuántas personas. Bueno, pues no siempre podíamos especificar, no siempre estábamos todas, porque ya te digo, era de todo el país, ¿no? Los presos y los familiares eran de todo el país. Llegar hasta La Habana no era fácil. La seguridad se encargaba de que no todas llegáramos a esas tertulias. ¿Hay alguna estructura de organización? ¿Hay un jefe, un subjefe? No existe jefe ni subjefe. Bueno, siempre hay alguien que dirige algo. En este caso, Laura Pollán ha sido como un referente. Exacto, como una líder, ha ofrecido su casa, muchas se quedaban en sus casas y bueno, las tertulias eran en su casa, sí. Y vaya, pero no de jefe, no de segundo ni tercero, no. Todas teníamos una voz, todos teníamos nuestras opiniones, todas. ¿Qué significa ser dama de blanco en Cuba? Bueno, mira, a nosotros más que nada nos mueve el amor por nuestros familiares. Ese fue el factor fundamental y por lo que se crea las damas de blanco, ¿no? Y significa ser algo, en estos momentos es algo, para mí es muy importante, ¿no? Porque sí, hemos logrado algo que en Cuba muy pocas personas lo han podido lograr, que es coger las calles, salir a las calles, que el pueblo nos conozca. El pueblo ya habla de las damas de blanco como algo de valor, de tener mucha valentía, de enfrentarnos a un régimen como este, ¿no? Que es el régimen de los Castro, que es este régimen de dictadura, y las damas de blanco han ganado ese espacio de las calles, que es muy importante. Ya nosotros caminábamos y muchas personas nos pasaban por la orilla y nos decían, sigan así, pacíficas, pero sigan adelante, nos decían. Otros nos pasaban y nos decían, viejas locas, son unas locas, ustedes no van a cambiar esto, y esas cosas no, pero la mayoría nos decían, adelante, estamos con ustedes. Y verdaderamente era más el afecto que el rechazo. Ha habido rechazo, pero no del pueblo. A ver, ha habido turbas y han habido manifestaciones de en contra y hacernos campañas, y bueno, por ahí están los videos. Pero es cuando es organizada por la seguridad del Estado. Ya. Mientras que ellos no organizan estas turbas, nadie se moviliza. ¿Habría ustedes tienen algunas evidencias de que eso se ha producido? ¿Si que ha habido infiltraciones o intentos para boicotearlas desde el aparato institucional? Sí, el gobierno, la seguridad siempre está presente, la seguridad. Nosotros ya vamos conociendo quiénes son las personas de la seguridad y de hecho ellos están allí en cada manifestación en contra de las damas, ellos están allí. Ellos controlan la situación, hasta con los walkie-talkies, buscan la policía, las patrullas, todo lo cercan, todo. Ellos forman todo un operativo, sí, es evidente, es muy evidente que ellos están presentes cuando suceden estas cosas. Regresamos en un momento con Yaraí Reyes, dirigente del movimiento Damas de Blanco de Cuba, en Conexión América. Estamos presentando Conexión a América por NTN 24. NTN 24 continúa con Conexión a América. Pedro Medellín sigue en conexión con Yaraí Reyes, miembro del reconocido movimiento de mujeres cubanas, las Damas de Blanco, las tensas relaciones que mantienen con el régimen castrista. El gobierno también ha hecho campañas en contra de las damas que hasta en las escuelas se habla de que las damas de blanco son peligrosas para toda Cuba, ¿no? Para todas las personas
y quiere dar otra visión de lo que es verdaderamente las damas de blanco. Pregunta Pedro Medellín. Uno de los aspectos más interesantes de este movimiento Damas de Blanco, al igual que el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, es el papel tan relevante que tiene la mujer en la vida política, la vida institucional, la vida jurídica, que desde estos movimientos logra mover los cimientos de los regímenes más fuertes, de los aparatos institucionales más duros. ¿Existe una relación entre el movimiento Damas de Blanco y la política en Cuba? No, las Damas de Blanco no tienen nada que ver con la política. Las Damas de Blanco surge, por lo que ya le expliqué, en el momento en que a nuestros esposos le callan sus voces, nosotros surgimos para hacer esas voces, surgimos para hacer esas manos de ellos que ya no podían hacer lo que estaban haciendo, y surgimos por eso, por el amor. Nuestro objetivo fundamental, nuestro patrón fundamental es el amor, nada que ver con la política. Nosotros somos totalmente apolíticas y nuestro objetivo era la libertad de nuestros seres queridos. La otra cosa interesante de estos movimientos es cómo logran trascender las fronteras. El movimiento Damas de Blanco nace como un movimiento en la iglesia de Santa Rita, en La Habana, empiezan a reunirse en torno a una casa, a unas tertulias, y el movimiento va empezando a proyectarse sobre Cuba, se va extendiendo por el rumor de la voz. ¿Hubo especies de formas de organización o alguna organización embrionaria que llevara esa información o que llevara esa invitación para que los familiares de los otros presos, no de los 75, sino de los demás presos, pudieran integrarse a este movimiento de Damas de Blanco? Bueno, mira, el hecho de ser en La Habana es la capital del país y está la prensa extranjera, la prensa acreditada, ya todo esto va moviéndose dentro de lo que es La Habana. Existe un movimiento de mujeres que participan en las iglesias, que caminan por las calles, que gritan libertad. El propio gobierno, la seguridad del Estado va poniéndose nervioso con respecto a esto, porque vamos ganando en algo que a ellos no les conviene, ¿no? Porque para ellos las calles de Cuba son de Fidel, algo que no es cierto. Las calles son del pueblo cubano y en eso va ganando las Damas de Blanco en las calles, y bueno, y así, cierto modo, la opinión internacional siempre está muy presente, muy latente, ¿no? Con respecto a los presos del grupo de los 75, se seguía muy de cerca todo con respecto a estos presos, y bueno, así se va conociendo a nivel internacional el movimiento de las Damas de Blanco. ¿Cómo desde las Damas de Blanco, cómo se ve en los distintos movimientos que se generan, por ejemplo, en ámbitos como Miami? Bueno, el problema también está en que nuestros esposos tenían un vínculo, ¿no? con las organizaciones en Miami, eran conocidos y se llevaba como un control de su situación. Sí. Y esto era importante en el hecho porque a través de Estados Unidos, ¿no? Principalmente, que es quien nos da a nosotros cobertura de darles a conocer lo que sucedía con nuestros esposos, porque nuestros esposos eran maltratados, eran golpeados, eran torturados en las prisiones. Entonces, a través de Radio Martí, nosotros teníamos la posibilidad de hablar, de dar a conocer a Cuba y al mundo lo que le sucedía a nuestros esposos. Y así, bueno, había un vínculo de lo que se podía estar haciendo dentro del país. Entonces, así se va conociendo que surgieron las Damas de Blanco, lo que está haciendo las Damas de Blanco, y así, bueno, pues se va moviendo por todo el mundo. Y vamos teniendo cierto apoyo a tal punto que fuimos premiadas con el premio Sájarov. Sí. Claro, nosotros nunca, en ningún momento pensamos que lo que estábamos haciendo lo íbamos a hacer por premios. Ese no era nuestro objetivo. El problema es que, bueno, después, poco a poco, se fue reconociendo nuestra labor, me imagino, ¿no? Pero no lo hacíamos con ese objetivo de tener premios. Y en esa proyección internacional, Damas de Blanco han pensado en tener como